quiere escucharte, o sea que seguro que tenemos unos cuantos. Bueno, pues entonces voy casi presentando, ¿no? Porque si no, luego el tiempo, seguro que nos empezamos a enrollar y el tiempo se nos echa encima. Bueno, pues entonces a todos y a todas las que estáis, que sois ya unos cuantillos por aquí, te mandan ya besos, Rebe. Hola. Contamos, hoy estamos súper contentos en Amaltea porque contamos con Rebeca López, que es psicóloga y sexóloga. Bueno, hace un montonazo de educación sexual, terapia, profe universitaria, bueno, un montonazo de cosas, y que me ha dicho que esto de las presentaciones que nos las saltemos un poco. Así que nos vamos al tema. Eh, Teniendo en cuenta que hoy era el día del libro, pues nos parecía como mejor excusa imposible el fusionar estos dos grandes temas, la literatura y la sexualidad. La semana pasada estuvimos hablando de un tema, de una parte en concreto, de un género en concreto, que es la literatura erótica, pero hoy vamos a ampliar, ¿vale? Igual que siempre desde el Instagram estamos diciendo la importancia de ampliar y positivizar el concepto de sexualidad, pues Sí. hoy vamos a ir justo a eso, a ampliar y no hablar únicamente de, pues eso, de la parte más erótica, más genital, más coital, más tal. Entonces vamos a hablar un poco de sexualidad. Entonces, nosotros lanzábamos la pregunta a nuestros seguidores a ver qué querían saber y tal, y creo que lo mejor va a ser dividir el directo en tres etapas, ¿vale? Hablamos de infancia, niños, niñas de infantil, primaria, que ha sido donde más interés ha suscitado. Me Eh, imagino. ten- Muchas mamás, sobre todo mamás, pero bueno, muchas familias muy interesadas con cómo abordar este tema, y que les parece súper interesante la literatura, el cuento, el libro como recurso sobre todo para apoyarse, pues temas de pues, qué términos utilizo, de qué hablo en cada etapa y tal, porque además todo aquello que tenga que ver con la sexualidad como que les genera muchos, bueno, no voy a decir miedo, que miedo me que parece muy malo, pero sí como muchas dudas de cómo abordarlo, que a lo mejor con otra temática no les suscitan. Entonces hablaremos un poco de cómo apoyarnos en la literatura para trabajar este tema con niños de infantil y primaria, luego hablaremos más de adolescentes y un poquito hablamos también de adultos, ¿o qué, Rebe? ¿Sí? Ok, perfecto. Venga, vale. Pues entonces, a mí, Rebe, personalmente me gustaría que dividieras, que aquí eres dueña y señora de todo esto, pero sí que hablásemos un poco cuando vamos a trabajar con niños, con niñas. No sé si hay alguna diferencia, si sería interesante diferenciarlo cuando trabajamos como profesionales o cuando trabajamos como familia, o sea, si trabajamos con nuestros hijos e hijas o trabajamos con alumnado. Entonces, ahí un poco. No sé si hay Bueno, diferencia o no. Bueno, la diferencia está en que cuando trabajamos como profesionales vamos a tocar solo una parte. O sea, al final la educación sexual o la sexualidad pues lleva una carga moral que de momento, ahora mismo, bueno, pues está en nuestra vida, está ahí, lo llevamos en nuestra mochila y es muy difícil quitar, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos como familias. Como profesionales es una parte a la que no vamos a entrar nosotros. Entonces, sí que va a haber una diferencia en ese sentido en el que nosotros como profesionales no vamos a, o sea, quiero decir, no nos toca o no nos corresponde dar opiniones determinadas, ¿no? Hacer valoraciones o juicios. En cambio, a las familias, pues sí se pueden permitir esa parte, ¿no? Entonces, sí que las familias lo que van a hacer es complementar a lo mejor lo que un docente o un sexólogo, por ejemplo, desde la sexología podemos trabajar, o desde el aula una maestra o un maestro, yo qué sé, quien sea un docente, un profesional, vaya a trabajar. Sí que es verdad que la familia puede incluir un poquito más. Ya no solamente se puede permitir esa posibilidad de opinar, sino que casi hasta se la exigiremos, ¿verdad? Bueno, claro, se lo pediremos porque al final son ellos los que tienen que transmitir esas ideas, esos valores que, bueno, que lo hacen siempre, ¿no? Pero que hay determinados momentos en los que a lo mejor toca un poquito más. Vale, pues yo voy a ir con los temas que han ido saliendo, pero por supuesto, todos los que estáis, todas y todos los que estáis aquí ya viendo cualquier pregunta que haya, aprovechaos mucho de que tenemos aquí ahora a Rebe, así que os aprovecháis de ella.
Para nosotros las grandes preguntas o donde más ha ido un poco el interés iba por todo aquello que tiene que ver con lo reproductivo. Ujú. Entonces, pues bueno, casi un poco por dar salida a esas dudas, empezamos por ahí, ¿no? Cómo abordar este tema de genitales, reproducción, de dónde vienen los niños y tal, y luego ya otros temas que son como básicos que manejemos. Entonces, pues eso, un poquito, vamos a ver de dónde vienen los niños. Bueno, pues de la cigüeña. Bueno, cuando hablamos de dónde vienen los niños, pues, a ver, enfocándolo a los libros, ¿vale? Es verdad que cuando hablamos de libros relacionados con la sexualidad, tenemos que hacer también dos grandes apartados. Bueno, yo hago dos grandes apartados, ¿vale? Luego ya cada uno que los meta como quiera, pero yo sí que diferencio mucho entre libros formativos y literatura, o sea, literatura así en general, y cuentos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de libros formativos, ¿a qué nos referimos? Pues, por ejemplo, pues todos estos libros que hablan de esa parte de la sexualidad que se reduce generalmente a lo corporal, bueno, a lo genital, a lo reproductor, cuando hablamos de estas edades, por ejemplo, pues se refiere a una parte como muy concreta que habla de la pubertad. Bueno, pues estos temas que son así los que más dudas generan habitualmente y que se trabajan un poco desde ese formato científico, por así decir, ¿no? Entonces te explican, igual que podemos encontrar libros que nos expliquen el ciclo del agua, por ejemplo, pues encontraremos libros que expliquen la reproducción y demás. Muchas veces como familias lo que nos ocurre es que no sabemos qué términos usar, no sabemos hasta dónde contar, ¿no? Es como bueno, tú hablabas de, o sea, no queríamos hablar de miedos, pero sí que esas dudas que nos vienen o esas incógnitas que tenemos de hasta dónde cuento, por ejemplo, ¿no? O en qué momento saco este tema, porque habrá criaturas que pregunten mucho y habrá situaciones que den esa posibilidad de pregunta, pues por ejemplo un embarazo de alguien cercano o algo así, ¿no? Pero habrá otros peques que no estén preguntando y puede que sea porque no les interesa o puede que, bueno, que es que tampoco tengan esa habilidad o ese recurso para preguntar, ¿no? Bueno, muchas veces a lo mejor te ha pasado en el aula, ¿no? Que hay peques que te dicen, ay, profe, pero si es que mis padres lo pasan peor que yo, entonces, ¿para qué voy a preguntar, no? Bueno, pues es verdad, hay veces que como que se pasan apuros. Entonces, el no tener esas posibilidades o no tener muy claro cómo contarlo, en qué momento, cuándo, o sea, y con qué palabras, pues hacen bastante útiles los libros, ¿no? Como un recurso. Yo lo puedo dejar ahí para que pues mi hijo, mi hija lo vaya ojeando, o puedo, no sé, mira, pues he encontrado este libro, vamos a echarle un vistacillo. Y sobre esos libros, o sea, sobre esto así en concreto, libros formativos hay, bueno, infinidad. Ahora mismo es verdad que podemos encontrar muchísimos. Yo como profesional, esos libros, pues claro, yo como sexóloga a lo mejor digo, ojo, pero es que se me queda corto o yo qué sé. También puedo ser como muy quisquillosa, pero las familias, pues ¿qué hacemos? O los docentes incluso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, ver con qué nos quedamos de estos libros, porque habrá libros que haya cosas que me gusten, libros que no, pero es un poco ir probando también, ¿no? E ir adaptándolo un poco también a nuestras necesidades. Por ejemplo, a mí hay una editorial, es que lo tengo un poco alejado este libro, perdona, voy a enseñároslo. A mí, por ejemplo, la colección de Usborne, que habla de mis primeras preguntas, bueno, de estos hay muchísimos. En nuestra casa, por ejemplo, el preferido es el del aeropuerto y el del espacio, pero también tiene uno sobre mis primeras preguntas y de dónde vienen los peques. Bueno, este libro, por ejemplo, pues tiene la gracieta de que, bueno, la gracieta, quiero decir, que tiene como la característica de que habla un poco de todos los animales, nos compara con todos los animales. Eso hace que a las familias les resulte muy, muy fácil hablar de ello porque elimina una connotación erótica, elimina, bueno, significados que las personas adultas damos a la sexualidad muchas veces, ¿no? O a esto de la reproducción. Entonces esto, al compararlo con animales, por ejemplo, habla de toda la reproducción de todos los animales, pues parece que le quita esa carga, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, con el tema de los términos, pues en vez de hablar de células, habla de semillas, el espermatozoide y el óvulo como semillas. Bueno, pues a mí, por ejemplo, esa parte, a mí personalmente, profesionalmente, no me gusta. Yo prefiero llamar a las cosas como son células y se llama tal y se llama cual, ¿no?
Pero aquí, bueno, pues usa la palabra semillas y habrá familias que les resulte mucho más fácil Más hacerlo cómodo. así. Pues ya está, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a intentar no ponernos más dificultades. Si ya es algo que nos resulta medio complicado y demás, pues vamos a intentar buscar términos, buscar palabras que nos hagan sentir cómodas. Porque sobre A ver, todo, aparte de los recursos que estás diciendo para podernos apoyar, es importantísimo que seamos coherentes con nuestra personalidad también, ¿no? Entonces, si claro, yo me voy a sentir y me voy a poner roja y me voy a poner a sudar por decir pene, pues igual es casi mejor que no lo digas, ¿no? Porque claro, eso la es. educación, lo que estamos transmitiendo, Claro, y esto aquí, por ejemplo, se refleja muy bien porque sí que lo usa en un primer momento, habla de dos células pero, o semillas y luego ya usa el término semilla, ¿no? Que a mí me resulta como muy un ejemplo muy claro de esto que nos ocurre muchas veces en familias. Bueno, se llama pene y se llama vulva, ¿no? Pero nosotros lo vamos a llamar tal porque así nos sentimos más cómodos. Pues bueno, este, por ejemplo, sería un caso así como que lo muestra fácilmente. Es decir, hay muchos libros que van a hablar de esto y habrá algunos que a lo mejor metan el amor, es cuando un hombre y una mujer se quieren mucho y yo como familia puedo decir, bueno, o no, o sí, o tal. Claro, yo luego puedo ir modelando un poco esto, pero los libros al final no es para que, bueno, yo por ejemplo no soy muy partidaria de que esto a pies puntillas, ¿no? Es decir, tal cual lo cuenta en el libro y ya está, sino que nos puede servir eso como ese recurso, como ese apoyo para, por ejemplo, ver los dibujos, para, bueno, pues muchas veces cuando hablamos así en general es como que no nos hacemos una idea, ¿no? O los peques no sabemos muy bien qué están pensando, entonces el dibujo que muestra a lo mejor un libro, pues nos puede ayudar un poco a eso, ¿no? O jo, y sobre cuando todo habla a lo para que, mejor... Dime, Rebe, dime. cuanto antes empecemos a fomentar una actitud crítica, ¿no? Empecemos a decir lo que nos gusta de esto, lo que no, lo que nos parece bien, Claro, con qué recursos... eso es, sí, sí, también un poco es acompañar en la crítica es uno de los objetivos fundamentales de la educación sexual, como sabe. Entonces, yo puedo leer esto y decir, bueno, no son semillas, una semilla es lo que yo planto y de una semilla sale algo, o sea, pero no necesita dos, sino pues ya está, es esta semilla y ya está, ¿no? Bueno, pues eso, yo puedo ir encima diciendo, o esto a mí no me parece bien, a lo mejor, pues hay muchos libros en los que hablan de las diferencias entre niñas y niños, ¿no? Pues las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Bueno, pues no todos. A lo mejor hay algunos que no tienen nada, otros que tienen otra, no sé, ¿no? O sea, es como, bueno, pues a lo mejor yo puedo incluir eso o no. Cada familia tiene que ir adaptándose también un poco bueno, y según eso, según sus criterios y según su personalidad y según lo que le dé temor. Y también un poco pues aclarar a veces, es decir, mira, pues yo qué sé, es que a mí me da la risa cuando hablamos de esto, porque como nunca No había pasa visto nada. este libro y no pasa nada, y el decirlo es también, bueno, quitarnos un peso muchas veces que llevamos. Dos temas asociados con la reproducción. Ya no tanto la parte biológica de semillas o células, como estás diciendo y tal, sino cómo hablar más allá de lo meramente biológico, hablar de genitales, hablar de penetración, hablar de cuerpos, hablar de afectos. Y por otro lado, hablar también de diversidad, ¿no? No siempre va a ser una pareja heterosexual, no va a haber siempre una pareja que se quiere, no va a haber siempre una penetración, puede haber dos. ¿Cómo? ¿Cómo enfocamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay que ver también un poco qué necesidades tenemos, si tenemos necesidad de hablar de todo eso o no. Yo por eso te decía que muchas veces están los libros formativos y luego están los cuentos. Y en los cuentos es donde podemos hallar todo. Es decir, cuando hablamos de literatura y educación sexual, hablamos de toda esa posibilidad de cuentos y de historias desde los más antiguos hasta la actualidad en las que podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, es la reproducción, es verdad, son los genitales y todo esto, pero es también todas las cualidades que yo tengo como la niña y el niño que soy, ¿no? O como la mujer y el hombre que soy. Es decir, no hay un único modo de ser niña ni un único modo de ser niño. A la hora de expresar afectos, a la hora de sentirme atraída hacia alguien, a la hora de querer jugar con alguien o no, a la hora de las familias, a la hora, bueno, pues toda esa diversidad
podemos encontrarla en un montón de cuentos. También es verdad que hay o sea, bueno, también es verdad que hay libros formativos que también incluyen eso, ¿no? Pues a lo mejor en No le cuentes cuentos es verdad que al final del libro habla de una diversidad familiar, como con muchas posibilidades, habla también de otros modelos de reproducción, como reproducción asistida y demás, ¿no? Fecundación in vitro también lo explica, porque es verdad que son otras opciones que existen y cada vez hay más criaturas que han nacido porque, bueno, porque hubo una fecundación in vitro o lo que sea, ¿no? Entonces, para eso, a eso también hay que explicarlo porque son casos que cada vez se dan más, o la diversidad de orientaciones y demás, bueno, pues existe y se muestra, pero se puede mostrar también en muchos otros cuentos. Hay un cuento, por ejemplo, para los más pequeños, bueno, sobre diversidad familiar, por ejemplo, existen muchos libros expresas, o sea, quiero decir, que expresamente te hablan de la diversidad familiar, ¿no? Pues familiarium o una familia, yo qué sé, cada uno en su familia, bueno, hay muchos. Pero, por ejemplo, tenemos que se llama Un día de pesca, que es un libro que no lleva texto. Bueno, a mí me parece delicioso, o sea, me parece, no sé si se ve muy bien, es una familia compuesta por una gallina, un zorro y, bueno, pues se ve a la gallina que está incubada, bueno, está ahí con su huevito en brazos, ¿no? Esperando a que nazca lo que tenga que nacer, pero el zorro de repente dice, todo esto es en imágenes, ¿vale? Pues el zorro de repente dice, oye, no hay nada en la nevera, algo tendremos que comer, tal. Y entonces es la gallina la que le dice, bueno, pues coge el huevo que yo me voy a pescar algo. Y es la gallina la que se va a pescar. Ellos son una pareja, entendemos, ¿no? Es una familia compuesta por un huevo, una gallina y un zorro. Todos esperamos a lo mejor que el zorro es el que se vaya a cazar, pero es la gallina la que al final vuelve, pesca y bueno, no os voy a destripar el final, pero habla de la diversidad familiar o Con Tango Somos Tres, por ejemplo, que es otro libro que también, bueno, pues habla de dos papás, ¿no? Que son dos pingüinos, es una historia que ocurrió en el zoo de Nueva York, ¿no? De dos pingüinos machos que, bueno, pues que eran pareja, ¿no? Y les pusieron un huevo. En fin, bueno, o sea, como que lo podemos encontrar en muchos sitios. Y los libros, a ver, no es que la literatura sean libros para explicar tal, no. La literatura es un recurso que tenemos para disfrutar, para imaginar, para viajar a otros sitios, para, no sé, transportarte y demás, pero además nos cuentan muchas cosas que nos pueden venir muy bien como apoyo. Entonces, al final la sexualidad, claro, son muchas cosas. Las criaturas no tienen preguntas solo sobre reproducción, sino sobre, yo qué sé, o sea, sobre tantas cosas que... Nos estaban preguntando que si los niños únicamente preguntan por reproducción y por supuestísimo no, y ahora tú te explayas más. Lo que pasa que hemos empezado por reproducción porque ha sido un poco la demanda que ha habido, que Sí. donde más dudas generaba era cómo nos apoyamos porque no sé muy bien cómo abordar este tema. Pero hay muchos otros más que vamos a afrontar. Pero en el aula, con los niños pequeñitos es el gran tema, Rebe. Bueno, yo, por ejemplo, con los niños más pequeñitos, la reproducción es que ni sale. O sea, generalmente yo trabajo desde 5 años, entro a las aulas desde los 5 años y cuando entramos a 5 años, bueno, aparte de que entramos en momentitos muy pequeñitos, puntuales y demás, de lo que hablamos realmente es de los niños y de las niñas, de los diferentes modos de ser, ¿no? Por eso, porque cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de mis cualidades y cuando hablamos de educación sexual, lo que estamos trabajando es ese conocimiento de uno mismo para luego poder aceptarnos, para luego, o sea, trabajar esa aceptación, trabajar después el disfrute, pero claro, ese desarrollo completo con mis propias cualidades, con mis propios deseos. Entonces, lo que más vamos a trabajar es eso, las niñas, los niños, que nos gusta, que no nos gusta. Con segundos de primaria, pues muchísimas veces es que en general tampoco se habla de la reproducción, porque incluso cuando yo les digo, bueno, pues soy sexóloga y vamos a hablar de sexo, ¿alguien sabe qué es eso? Generalmente os te dicen, chica o chico. O sea, fíjate, la ¡Hala! idea que nosotros tenemos, o sea, lo que nos suele ocurrir en cursos superiores de secundaria o de sextos de primaria, que es, bueno, pues sexo relacionado con una práctica erótica, tal, no sé qué, con los coitos y tal, generalmente los más peques, si han oído hablar de esa palabra, lo han oído, pues a lo mejor en un videojuego que tienen que identificar su sexo o en algo, no sé, en algún Ya, pero no así están que tan han tenido que influidos rellenar. mediáticamente, ¿no? Claro, eso es. Para ellos sexo sigue siendo niña o niño, hombre o
mujer, algunos ni lo habrán oído y otros pues tienen generalmente mucho que ver con eso. Sí que es verdad que algún segundo de primaria te encontrarás que ya te hablen de coitos o lo que sea, pero en general hay muchísimos segundos de primaria donde eso ni se toca. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues eso, de mis cualidades, de los diferentes modos de ser y de dar validez a esos diferentes modos de ser niña o de ser niño. Y esto en la literatura, pues eso lo tenemos en muchísimos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, con los más pequeños, el tema de los besos, de la expresión del afecto, de las cosas que a lo mejor a mí no me gustan los abrazos, a mí no me gusta dar besos a personas desconocidas. Bueno, pues todo eso, por ejemplo, también es otro modo de trabajar. Podemos trabajar con besos como el de Moat, bueno, pues la historia de un beso verde que va pasando de un montón de animales en animales, lleva un montón de onomatopeyas que a los peques les encanta, de onomatopeyas, pues ¿cómo suena el beso de un perro a un gato? Pues guau, mua, o guau, miau, o algo así, ¿no? Va así un poco. O podemos jugar con el de doble doble, que es un cuento que, bueno, pues que dependiendo de cómo lo enfoquemos, por ejemplo, aquí pues diríamos que estamos hablando de la primavera, pero si lo ponemos así, pues estamos hablando del otoño, ¿no? Entonces lo vamos enseñando por grupos, cada uno piensa en una cosa, cada uno, claro, da una respuesta, un grupo dice primavera, otro grupo dice otoño, y entre ellos dicen, pero que no es posible, tal, bueno, pues como no hay un único modo de ver las cosas, toda esa diversidad se puede ir trabajando, claro, desde los más pequeños, y esto es educación sexual también, claro. Sí, lo que pasa es que aquí, por supuestísimo, los recursos para apoyarnos, como muy bien estás diciendo, pero casi en el día a día, en el cómo nos expresamos, cómo las reacciones que nosotros vamos teniendo desde casa, ¿no? Si hay pues un respeto a la diversidad, si normalizamos, pues yo qué sé, llega Reyes o llega el cumpleaños y no hay juguetes de niños o juguetes de Mm. niñas, o sea, ese tipo de boom, darditos que lanzamos, pues son muy importantes, ¿no? Claro, al final todo eso está ahí, o sea, y ya no solo con los juguetes que a lo mejor podemos estar como más, bueno, como que ya se nos ha ido diciendo mucho, ¿no? Y parece que estamos como más conciencias acá, aunque al final es muy difícil hacer una educación, o sea, se hace de educación diferenciada y ya está, ¿no? Muchas veces. Pero, por ejemplo, es verdad que desde muy pequeños, pues a lo mejor empiezan, bueno, hay muchos canales de YouTube, por ejemplo, con youtubers de niñas y niños que son youtubers de 8, 9, 10 años, ¿no? Que también, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar habitualmente son canales con pues mucho estereotipo, ¿no? Con juguetes muy determinados, porque además son canales generalmente que hablan bueno, se llaman abrir paquetes, ¿no? Entonces las niñas, los niños de ese canal lo que hacen es abrir paquetes con juguetes y demás y presentan juguetes, bueno, como prueban juguetes y tal. Y lo habitual es que sean juguetes totalmente estereotipados y demás y que la imagen que generan sea esa también. Qué Un fuerte. único modelo de niña o un único modelo de niño. Entonces, claro, Sí, es exactamente igual que luego en todas las etapas de la vida, ¿no? Todos modelos rígidos, encorsetados, que solamente cabe un único modo de eso ser, de es. vivirse. Eso es, y al final en la literatura, pues ahí sí que podemos, o sea, fíjate, en la literatura casi es donde vamos a encontrar muchísima mayor diversidad, incluso con textos bastante, o sea, o con autores que son de hace ya años, ¿no? Ahora hay muchas editoriales que están recuperando a bastantes clásicos de la literatura infantil. Bueno, cuando hablo de clásicos no me remonto a lo mejor a Cenicienta o lo que sea, ¿no? Que es como todavía mucho más clásico, pero sí que hay autores como Janos o como, bueno, pues tenemos, por ejemplo, William Steig, o sea, hay muchas editoriales que van así recuperando Lee el libros, título, pues, Rebe, que no se ve. a ver, es que no sé qué es lo que veis, Irene, Irene la Valiente se llama. Irene la Valiente. Bueno, pues es un libro de hace un porrón de años, pero que es verdad que hay muchas editoriales que ahora lo van recuperando, ¿no? Entonces, bueno, pues muestran a Irene, que es una niña que es hija de una costurera, de una sastre, que están cosiendo un vestido para una fiesta que va a haber en un castillo. Entonces ella tiene que entregarlo porque su madre está súper enferma. Bueno, y pasa un montón de calamidades, pero atraviesa la nieve, una tormenta, tal, y al final consigue llegar con su vestido. Bueno, pues yo qué sé, como que sí que va dando otra imagen, ¿no? Con muchas historias que a lo mejor podemos recuperar o eso de la literatura que nos llegan. Pero fíjate, es verdad que es muchísimo más fácil encontrar diferentes modelos de niña que modelos de niño.
y en la literatura y en cualquier lado, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, también está como muy de moda todos estos textos, además de libros que no son cuentos, pero bueno, libros que sí que reflejan mujeres, o sea, que visibilizan a mujeres importantes, mujeres que han sido científicas, mujeres en la, bueno, Sí, 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 mujeres sí. que están ahí, ¿no? Y es verdad, bueno, se visibilizan y demás, pero no hay un trabajo hacia los niños, ¿no? Varones, sino que Ajá. el trabajo es siempre hacia las niñas. Y es verdad que no, es difícil encontrar otros arquetipos o encontrar como otros modelos de nuevas masculinidades, ¿no? Que a lo mejor para más adultos sí que encontramos, pero Pero para en los cuentos peques no. es más difícil. O sea, los hay, ¿no? Pero es verdad que es más difícil. Generalmente Mira, el personaje de niño que aparece en los cuentos muchas veces es pues el pícaro, el travieso, así como un poco... Por aquí pregunta alguien, a ver. pregunta, sí, Sí, es sí, que he sí, el visto de lenguaje... repente un tocho de Sí, sí, preguntas. ahora cuando acabarás. Sí, el lenguaje de la literatura infantil suele evitar los estereotipos y maneja el lenguaje inclusivo. Te preguntan. La literatura infantil. Bueno, pues depende. Claro, es que ¿qué es el lenguaje inclusivo? Porque aquí podemos hablar de muchísimas cosas. Pues habrá textos que sí, habrá textos que no. Habrá que ver también de cuándo se han escrito esos textos, porque claro, cuando hablamos de literatura infantil, ¿cuál? O sea, la de los textos que están escribiendo ahora, ¿no? De autores actuales o literatura, porque yo uso mucha literatura a lo mejor o sea, que está escrita hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, No lo sé. y quizá no son, o sea, no incluye el ellos, ellas, ¿no? O no incluye, a lo mejor habla de padres en vez de familias, Familias. o a lo mejor habla de profesores en vez de profesorado, ¿no? Es verdad que a lo mejor, pero porque no era la época tampoco. Y bueno, casi realmente nos da un poco igual, porque nosotros como... Algo muy importante, por ejemplo, de la literatura es leerles, ¿no? No solo que ellos lean, sino leerles mucho. Entonces nosotros ahí podemos acompañar. Me refiero a no asociar, por ejemplo, profesiones a sexos en concreto. Ah, bueno, pues claro, igual antes, o sea, la literatura refleja la realidad. Entonces, la literatura de hace 50 años, pues refleja la realidad de hace 50 años. Y hace 50 años, pues era mucho más habitual encontrar en los textos, pues a la cocinera y, yo qué sé, a ser ministro, no sé. O sea, quiero decir, reflejan una realidad y antes había más costureras que costureros, por ejemplo, aunque tenemos al sastre Valente. Bueno, no sé, como que... Pero sí que al final la literatura lo que nos está reflejando es una realidad. ¿Eso va a convertir o eso va a hacer que nuestras criaturas digan, ah, pues solo puede ser cocinera las mujeres? Las chicas. Pues no, o sea, quiero decir, nuestras criaturas son mucho más esperar, ¿no? Entonces, ¿me veis? ¿Os ha cortado? Ah, es que os Sí, sí, veía sí, te paradas. vemos. Ah, vale, vale. Ahí luego nosotros tenemos la realidad, o sea, lo que nosotros vemos ahora en la actualidad, ¿no? Pues que hay más, menos o también un poco lo que vean en casa. Quiero decir que para eso luego ellos comparan. También es verdad que ahora hay muchos cuentos en los que ya sí que se ve esa diversidad que podemos encontrar en lo habitual, o sea, quiero decir, en la realidad actual, ¿no? Bueno, pues habrá muchos libros que reflejen eso, habrá muchos otros que no. Hay un Y libro, luego, por ejemplo, que se una cosa, y llama... además lo que Sí, ahora, Rebe, ahora lo que está ahora comentando muy bien Mayra, que la clave de todo esto no es leerlos y ya está, sino acompañar en la lectura. Y entonces a claro, partir de todo eso nosotros podemos opinar lo que estábamos diciendo, ¿no? claro, es que Opinar, nos está dando un criticar. recurso, o sea, al Exacto. final leerles, bueno, aparte de todo lo maravilloso que acompaña el leerles y el fomento de la lectura y demás, aparte es que favorece unos momentos de comunicación que no nos van a salir en muchas otras ocasiones, ¿no? Entonces los libros ahí nos van a dar la oportunidad de, sobre todo con los más pequeños que todavía van a leer con nosotros y que vamos a leer en familia, pues nos están dando la oportunidad de hablar de muchas cosas que en otros momentos quizá no tendríamos esa posibilidad. Así que bueno, ahí tenemos esa opción Mira, yo, maravillosa. Rebe, segurísimo que lo conocerás, pero yo me resultó muy curioso el de Por cuatro esquinitas de nada, que también un poco para hablar de la diferencia, la empatía y tal, y me resultó al principio, mi peque tiene 3 años y tampoco le hacía mucha gracia, pero conforme fuimos acompañando en la lectura, de repente empezó a empatizar. Bueno, un día casi lloró con el pobre cuadradito de por qué no podía entrar. Entonces, también un poco
como mamá para conocer cómo se está desarrollando emocionalmente nuestro hijo y por dónde van un poco sus sensibilidades, también me parece como una forma más de conocerlos y de aprendizaje también para nosotros. Claro, y además ahí de validar, ¿no? De validar muchas emociones, porque muchas veces también lo que esperamos de los cuentos es que cuenten todo bonito, ¿no? O sea, como que luego nos encontramos cuentos aquí, por ejemplo, bueno, pues todo al final acaba bien y demás, pero ese momento, ¿no? De el cuadrado que no consigue, El bueno, es un drama. cuadrado que no consigue entrar porque juega solo con círculos y la puerta para entrar es un círculo, ¿no? Entonces no puede entrar todos los círculos como que le apoyan, venga, no, encógete, estírate, no sé qué, y el cuadrado dice, mira, que es que soy un cuadrado, por más que quiera ser un círculo, no Pues puedo, ¿no? el momento que el intento era vamos a cortarle las esquinas, casi quería arrancar la hoja Claro. de, madre mía, ¿cómo le van a cortar las esquinas? Claro, pues, Pobrecito. pues ahí, claro, hay momentos de esos de tensión, hay momentos duros, ¿no? Que es que dices, ostras, qué sufrimiento, ¿no? Pero es importante visibilizar eso también, igual que con las emociones, o sea, muchas veces, bueno, pues como adultas nos cuesta muchísimo, como personas adultas nos cuesta muchísimo acompañar determinadas emociones o incluso validarlas, ¿no? Es como que hablamos el enfado mal, el llanto mal, hay que estar contento, hay que tener buena actitud, parece que, o sea, parece que hay como No determinadas llores, no te emociones enfades. muy válidas y hay otras que no. Bueno, pues claro, hay cuentos, por ejemplo, cuando hablamos de las emociones con nuestras criaturas, si solo les enseñamos lo maravilloso, el buenismo este, ¿no? De los cuentos, pues ellos tampoco pueden ver reflejados muchas emociones que tienen. Hay para mí un cuento que siempre llevo a todas, o sea, este por ejemplo es como para mí obligado en segundos de primaria, por ejemplo, que se llama Yo quiero mi gorro. Bueno, es una trilogía de tres, que va de gorros, pero a mí este en especial es el que más me gusta. Es un oso que, bueno, pues que ha perdido su gorro y va preguntando a un montón de animalitos sobre su gorro. Oye, ¿tú has visto mi gorro? Pues no, yo no lo he visto. Oye, ¿tú has visto mi gorro? No, no. Y se encuentra con una liebre que lleva un gorro. Oye, ¿tú has visto mi gorro? No, no, yo no he visto nunca ningún gorro, nunca jamás robaría ningún gorro, a mí no me preguntes más, no sé, o sea, como que ahí corriendo y yo te dice, bueno, vale, al final, después de ir preguntando tal, se da cuenta de que la liebre tenía su gorro, ¿no? Entonces vuelve, atraviesa todo el bosque otra vez, cuando consigue encontrar a la liebre, tú tienes mi gorro, tú me lo has robado, se les ve ahí como muy enfadados. Bueno, y el libro termina con, pues, con el oso, con su gorro, ¿no? Y que se encuentra otro animal que le dice, oye, ¿tú has visto una liebre con un gorro rojo tal? No, yo no he visto ninguna liebre, nunca jamás me comería una liebre ni nada. Os he destripado el cuento, pero bueno, es un cuentazo porque, claro, o sea, el enfado te lleva a la ira te lleva a la venganza y me como al conejo, ¿no? Me como a la liebre. Esto a muchas familias muchas veces les inquieta, ¿no? Es como, pero ¿y qué enseña este cuento? Este cuento no enseña nada bueno. Bueno, en primer lugar, los cuentos no tienen que enseñarnos nada, o sea, lo único que tienen que hacer es divertirnos y ya está, entretenernos y demás. Enseñamos las familias, ¿no? Pero sí que este cuento en concreto está visibilizando sentimientos que tenemos. En esta línea hay varios, está Guapa también, que a lo mejor para un poquito más mayores porque además trabaja otras cosas, pero es verdad que es una bruja que tiene una cita con un ogro, entonces, bueno, pues se va encontrando con un montón de animales y le dice, oye, pero ¿cómo vas a ir con esos pelos estropajosos? Tú que tienes una varita, pues mejor te lo pones liso y sedoso. Y entonces dice, ah, venga, pin. ¿Y cómo vas a ir con esa nariz? Pues mejor ponte... Bueno, total, que cuando llega a ver al ogro, el ogro le dice, pero ¿tú quién eres? Porque ha cambiado tanto. Y dice, pero si soy la bruja, que vengo a la cita, a mí no me gustas nada. Yo había quedado con una bruja con el pelo estropajoso, la nariz, no sé qué, Mira, tal. un prefiltros de Instagram, ¿no? Para Claro. antes. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues la bruja al final dice, ah, malditos animales que o sea, me han convencido para cambiarme. Entonces, bueno, al final crea una sopa con animales, ¿no? Bueno, como que dice, pues ya está, vuelvo a ser la que yo era antes y ahí habla un poco de la imagen, habla un poco de los modelos de belleza, ¿no? Pero sobre todo está además eso, sacando esas emociones, ¿no? Hay uno muy famoso que es el del topo, que quería saber quién se había hecho en su cabeza eso, ¿no? Que es un cuento que a los peques les encanta porque habla de cacas.
y de todo tipo de cacas de todos los animales posibles, o sea, es súper escatológico y a ellos les encanta porque es que además es divertidísimo, pero como se venga, o sea, es una venganza ahí de porque quiere saber quién se ha hecho caca encima, ¿no? Y para repetirlo él. Pues es como que nos genera esa inquietud, que, pero es que estamos enseñando que la venganza, no, 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 el cuento no tiene esa capacidad, ¿no? Eso lo enseñas tú a lo mejor como adulta, pero sí que visibiliza y visibiliza las emociones y es importante que... bueno, que acompañemos, o sea, que sí que demos validez a las emociones con los más pequeños, pero a todas, claro. Me encanta todo esto y como habrá muchos adultos que nos estén escuchando, sobre todo para que sean conscientes de que hacer educación sexual es mucho más que hablar de genitales, hablar de Bueno, coitos, claro. hablar de penetraciones. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en quinto de primaria, pero cuando en quinto de primaria hay familias que te dicen, pero ¿qué les vas a contar? No son muy pequeños, pues me encantaría que estuviesen escuchando todo esto para que vieran que hay mucho más allá, aparte de que en sus intereses en quinto de primaria ya van a Son estar los diferentes, sí, coitos y sí, ya van sí, a estar claro. todas estas cosas, pero que en sus necesidades, y nosotros como profesionales lo sabemos, hay muchísimo más que trabajar. Pero yo ahora, aunque este es el tema que más me gusta, el que estabas hablando ahora, tenemos que ir a por sus dudas y el siguiente top después de la reproducción ha sido la masturbación. Mm. Entonces, un poco todo el respeto de la intimidad, el placer, que aquí yo lo primero, y te dejo un poco cómo abordarlo desde las familias. Yo el primer mensajito que quiero lanzar es que lo primero que tenemos que deconstruirnos nosotros un poquito, mirarnos, todos llevamos unas actitudes, unas mochilitas de valores y de prejuicios y de tal, y nos lo tendremos que hacer mirar y reaprender mucho. Y lo segundo es que ante determinadas actitudes, ante determinadas prácticas, y esta es una de ellas, nos tenemos que quitar las gafas de adultos. A partir de Ujú. ahí trabajar, pero hay que quitarse las gafas de adultos y cuando un niño está tocando sus genitales es un niño tocando una parte de su cuerpo. No hay nada más allá que eso. Y ahora Ay, te dejo. bueno, ¿Cómo hay, abordamos el tema claro. de la masturbación? Claro, este tema, pues como, bueno, pues es que hay poquito más que añadir, ¿no? Cuando hablamos de masturbación, ¿qué es la masturbación? Tocar sus genitales para obtener placer, ¿no? Una criatura al principio lo hará descubriendo su cuerpo. La primera o la segunda vez está descubriendo, pero la tercera ya lo ha descubierto y le resulta Mola. placentero y le gusta. Entonces, bueno, hacer educación sexual es algo que no podemos dejar de hacer. O sea, quiero decir, siempre se hace desde que nacen hasta que, bueno, hasta que se van de casa y hasta que dejan de la consulta, ¿no? Pero siempre estamos haciendo educación sexual a todas las edades y en todos los momentos con palabras, pero también con actitudes, con nuestras opiniones, con nuestras miradas, con nuestros gestos, con todo. Entonces, con el tema este que tú comentas, o sea, realmente, claro, tenemos que ver cuál es nuestra actitud ante la sexualidad y a partir de ahí, pues eso, el trabajar. Sí que es importante eso, el quitarse las gafas de adulto y el quitar los genitales del medio. Es decir, yo muchas veces cuando hay un conflicto de este tipo en alguna familia, ¿no? Que dicen, bueno, es que está todo el rato tocándose, es que se ha vuelto en algo compulsivo, es que o se tocan entre ellos o tal, o no sé qué. Bueno, vamos a quitar los genitales de la ecuación y ver cómo resolveríamos esto, porque es verdad que, por ejemplo, la masturbación suele ser una actitud a lo mejor recurrente cuando un peque se aburre o cuando está muy concentrado. Bueno, pues a lo mejor lo podemos comparar con morderse las uñas. Hay muchas criaturas que cuando están muy concentrados están mordiéndose las uñas. ¿Cómo vamos a manejar esto o cómo no? Esto podemos desde... O sea, quiero decir, todo se puede hacer porque somos una familia y tenemos la posibilidad tanto de decir esto es una cochinada como de, bueno, pues esto no, ¿no? O esto sí, pero en otro sitio, o esto libremente. O sea, quiere decir que opciones tenemos muchas, tenemos que ver desde dónde lo vamos a hacer también, ¿no? Pero si yo decido poner unas normas o establecer unos límites, pues desde el yo, o sea, desde el razonado, desde, mira, pues esto así no, o esto aquí no, o esto... Quiere decir que igual que aceptan otro tipo de normas para muchas cosas, como por ejemplo, pues no comemos en el salón, El sino que aquí sofá. se come en la cocina, pues esto lo puedes hacer en tal sitio o en tal otro. Podemos partir desde ahí. Y luego, pues es verdad que hay cuentos que hablan de la masturbación también, por ejemplo, ¿no? Pues hay un ¿Sí? cuento que se llama Cosquillas. Lo que pasa que es verdad que solo lo enfoca a la masturbación femenina.
Pero Anda. sí, o sea, que es una niña, quiero decir, bueno, que el cuento habla de una niña pues una niña que de repente se toca y descubre mucho placer y demás, entonces, bueno, pues se lo cuenta a una amiguita, pero es como un secreto entre ellas, luego se lo cuenta a su abuela, y entonces su abuela le dice, ah, pues es maravilloso, que a mí me hace gracia que sea la abuela Que además, sea la ¿no? Pero abuela. sí, sí, pero bueno, un cuento que se llama Cosquillas y que trabaja un poco eso. Pero aquí, claro, pues tenemos que ver eso, o sea, al final lo que generalmente ocurre con el tema de la masturbación es que lo hagamos como lo hagamos, van a terminar tocándose en la intimidad, es decir, en su cuarto habitualmente, ¿no? Lo Tanto que si les pasa que hemos dicho, depende de cómo lo hayamos claro, trabajado. tanto si se lo prohibimos como si les invitamos a hacerlo en un sitio privado, ¿no? Entonces, bueno, pues si el resultado va a ser el mismo, casi igual es mejor no llevarlo desde la prohibición, ¿no? Sino desde el acompañamiento y desde dando otras opciones posibles. Pero evidentemente pues, pues cada uno ahí, su familia también tiene que ver eso, cuál es mi actitud ante esto. Que yo, por ejemplo, considero que esto está feo, quiero decir, es que al final en la sexualidad no hay conductas buenas o malas, sino cómo me hacen sentir a mí, ¿no? Entonces, pues igual, cómo me hace sentir a mí esto como madre, como padre, también un poco el visibilizarnos eso, ¿no? El mirarnos y el decir, a mí esto porque me está generando está dolor de tripa o a mí esto porque, o bueno, quiero decir, si es algo que a mí me incomoda, voy a ver por qué y si es que quiero verlo, claro, ¿Y conoces, Rebe, algún cuento, algún libro en el que se trabaje un poco el concepto de intimidad para niños pequeñitos? pues es que el concepto, yo no uso ninguno, porque el concepto de intimidad es tan objetivo, o sea, quiero decir, no es Relativo. nada objetivo, es a lo Ya. mejor para mí es como, por ejemplo, pues, claro, imagino que a ti en las aulas también te habrá pasado, ¿no? Que cuando quieren darle un nombre a las partes genitales, dicen, por las partes Partes íntimas. íntimas. Bueno, pues íntima depende de para quién, porque a lo mejor yo voy a una playa nudista y yo voy enseñando mis genitales, pero para otro eso será, o sea que claro, es que la intimidad es como un momento así. Lo que sí que podemos encontrar en en la literatura, pues a lo mejor es eso, el ver lo que significan las cosas para uno o para otro, ¿no? A lo mejor el decir, bueno, pues a mí me gusta mucho estar con muchos niños o a mí me gusta estar con poquitos, por ejemplo, ¿no? De ahí podemos trabajar el tema de la intimidad, pues a lo mejor la historia de algún peque que pues que le cuesta, yo qué sé, pues que tiene muchos amigos, otro que tiene muy poquitos, ¿no? Que le cuesta estar en espacios con muchísima gente, a lo mejor de ahí sí que podemos sacar el tema de la intimidad. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Niñas y Niños de Enguero Mayor, que yo también lo uso mucho en algunas aulas y bueno, pues ese libro no es un cuento como tal, pero sí que es un libro en el que vienen muchas fotografías de niñas y niños Ajá. reales que cuentan muchas cosas, que cuentan desde las cosas que les gustan a las que no, desde si son niñas o son niños, de por qué se consideran una niña o se consideran un niño, de cómo va cambiando su cuerpo, por ejemplo. Hablan también de con quién se sienten más a gusto y con quién no. Hay una niña, por ejemplo, que cuenta, pues yo en grupos grandes me gusta mucho estar con niños más que con niñas, por ejemplo, pero tengo una mejor amiga. O sea, que ahí también es un libro que nos va a dar muchas posibilidades de trabajar la diversidad en ese sentido. Y la diversidad también Vale, de esto de lo que es la intimidad o no. Rebe, yo siento mucho cortarte porque la infancia pues me parece apasionante, pero nos tenemos que ir a etapa adolescente, ¿vale? Porque se Venga, nos va sí que yo me acabando ya el enrollo. tiempo. Eso, ¿vale? Entonces, hablando cuando preparábamos el directo, a mí me hablaste de la novela gráfica y yo no tengo ni idea, así que no sé muy bien qué le podemos contar a nuestros adolescentes, que además son los que más nos siguen a nosotras, qué le podemos contar sobre novela gráfica relacionada con la sexualidad. Bueno, pues mira, con los adolescentes, a ver, el tema de la adolescencia y el tema de las relaciones y demás, voy a partir de la base de que no hay, bueno, no hay, o sea, no voy a ser tan tajante, pero es muy difícil encontrar literatura que hable realmente del amor como tal, ¿vale? Lo que vamos a encontrar es literatura que nos va a hablar del enamoramiento, es decir, Ujú. bueno, esa fase en la que pasamos del deseo, la atracción tal, a enfocarlo en alguien concreto, ¿no? En la que nos enamoramos y, bueno, pues estamos como un poco enajenados ahí, por así decirlo, ¿no? Una enajenación mental en la que solo Ebullición. veo lo maravillosísimo que es mi pareja, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero esa fase se acaba y de ahí pasamos o bien a una ruptura o bien al amor, que ya es
una etapa mucho más calmada, en la que ya vemos también las cosas negativas, las aceptamos, bueno, en la que apostamos por esa persona y como que empieza a haber un compromiso. Bueno, pues la literatura no nos habla de eso. O sea, la literatura generalmente lo que nos vamos a encontrar en casi todos los libros, igual que en las pelis, ¿no? Es esa etapa que además viene cargada de malos momentos, ¿no? De las dificultades, de las vicisitudes, hasta que conseguimos estar juntos. Y una vez que estamos juntos, el libro se acaba, ¿no? Y ya fueron Y ahora felices y búscate la comieron, vida. claro, o sea, fueron felices y comieron perdices. Pero nadie te cuenta quién cazaba las perdices, cómo se repartían, ni nada ni si de repente te conviertes en vegano y ya no quieres comer perdices. Nadie te habla de eso. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que reducimos entonces las relaciones, o sea, como que genera unas expectativas que parece que una vez que esto se acaba, se acabó la relación, ¿no? Cuando ya dejó de sentir esto y que además damos validez o como mucha mayor importancia a las relaciones en las que hay dificultades y se sufre por amor, ¿no? Es como eso, que lo hemos tenido siempre, Sí, pero es verdad que de además... hecho, Rebe, yo una frase que me encanta porque cuando se quedan adolescentes a hablar contigo y hay un desamor y tal, y se ha producido una ruptura y preguntas qué ha ocurrido y te dicen muchas veces es que ya no era lo mismo. Claro, bueno, y Claro, esto, lógicamente, quiero que decir, no en era lo terapia también te lo mismo. encuentras con los adultos, ¿no? Ese modelo de pareja en la que vas ahí como de pareja en pareja porque nunca consigues el, bueno, pues es que claro. Bueno, pues con el tema de esto, o sea, partiendo de ahí, podemos encontrar, bueno, las novelas de toda la vida, ¿no? Que podemos encontrar y demás, pero es verdad que ahora llevan unos añitos con mucha, bueno, la novela gráfica no deja de ser parecido a un cómic, más la idea del TVO de Mortadelo y Filemón, tal, ¿no? Así como muchos colorines y como muchísima... Entonces, la novela gráfica es como un poco más cool, no sabría catalogarlo. A ver, que nuestros seguidores son muy Entonces, cool. por ejemplo, tenemos, bueno, luego también hay diferentes edades, porque claro, cuando hablamos de adolescentes es que metemos también a Ya. preadolescentes ahí un poco, o sea, que también está, Y pero por ejemplo, treintañeros. bueno, uno que a mí me parece fantástico es Aquel verano. La novela gráfica Aquel es, verano. bueno, esto, o sea, quiero decir, no son solo viñetas, como podéis encontrar. Que es mucho negro. ¿Me veis bien? Sí, 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 Ah, sí. vale, vale. Pues veis, es así como, bueno, es un tocho de libro, lo veis así bastante gordo, pero bueno, que se lee en media hora. Entonces, bueno, es Claro. un poco más, novela gráfica hace referencia a esto así, ¿no? Entonces, esta historia, por ejemplo, es pues de dos adolescentes, bueno, dos chicas, bueno, no son, bueno, no sabría decir si son adolescentes o no, porque ya no sé desde cuándo es la adolescencia, ¿no? Pero tienen como 13, 14 años y demás, que, bueno, pues cuentan un poco su relación de amistad, se conocen desde que son muy pequeñas, entonces, pues bueno, van hablando de ese verano en el que... Hola. No sé si alguien me ve. Anda. Hola. Sí, pero ahora nos veis. Yo ahora a ti sí. Yo también, Te te ve... veo mal, pero estamos. Vale, te veo y te oigo. Uy, ¿qué está Ah, pasando hoy? Qué vale. raro. Sí, pues Es no sé, decir, pero sí, yo os perdí. No sé decirnos a dónde os alguien si quedasteis. nos... Decirnos a alguien si nos veis y nos oyes. No sé. Estamos parados, me dicen. Sí, Se se ha ha congelado. ¿Y ahora qué congelado, hago? se corta un poquito. Mira, pero ahora sí, ¿eh? Alma, se te ve mal. Se corta. Mm. Vale, Jesús, puedes irte. ¿Ahora sí? Ahora, yo creo que ya. Hibernadas. Ahora sí, ahora sí. Espero que al menos Alma, hayamos estoy salido sin pixelada. No, poner careta. no pasa nada. Que yo esté pixelada es lo de menos.
Yo espero Eh, ya. vale, pues nada, que como ya nos queda muy poquito, simplemente eso. Estabas Ya. hablando de aquel verano, ¿no? Creo que se llamaba. Sí, esto sería Ese. como eso, la novela gráfica y luego, por ejemplo, bueno, o sea, a mí un libro que me parece imprescindible es El azul es un color cálido, habla de una relación de dos chicas. Que muchas veces, ¿veis? Nos cuesta un poco encontrar también literatura que salga De chico. pues, de lo heteronormativo y demás, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, bueno, además tiene adaptación a en una peli, o sea que para los que no les guste mucho leer, pues lo tenemos en peli también, que es La vida de Adele, que igual la conocéis. Bueno, es Ah, una sí, sí, adaptación, sí, ¿eh? sí, sí. El libro acaba de otro modo y ya está, pero bueno, pues veis, es un poco, cuando hablamos de novela gráfica, hablamos un poco de esto, ¿vale? Pero que no siempre es así como en viñetas, sino también hay Ajá. dibujos y demás. Entonces, este libro, por ejemplo, pues habla de esa relación del descubrir pues tu orientación hacia lo que no es a lo mejor lo normativo y demás. Bueno, esta quizá para los más mayores es así como muy brutal también, pero es un poco chocante. ¿Cómo Es se esto llama, como en Rebe, que color no se verde. veía? Se llama Ghost World, Mundo Fantasma Ghostword, o ¿ok? algo así. Ajá, sí. Y bueno, pues igual es la relación de dos chicas, van a pasar a la universidad, pero bueno, es una novela gráfica estadounidense, entonces está ambientada allí también, o sea que a lo mejor habrá cosas que nos choquen un poco más o tal. Pero bueno, es un poco más heavy que estas otras, ¿vale? Para O más sea, quiero decir mayores, que pues, ya ¿no? lleva. Sí, esta ya es como un poquito para más mayores. Luego está muy de moda, por ejemplo, también está muy de moda Alfonso Casas, que habla un Ah, sí. poco también de la ruptura, bueno, pues esto también un poco como que les puede gustar. O sea, no es la novela como tal, pero bueno, o sea, quiero decir, a lo mejor el tema de que sea novela gráfica y demás se lo hace un poquito más atrayente, ¿no? Pues a lo mejor Idiotizadas, bueno, Qué súper bueno. famosa moderna de pueblo, muy divertido. Hay también otro que a mí, por ejemplo, me fascina, bueno, una autora, Sarah Andersen, que bueno, es de humor ¿Y cómo totalmente, se ¿no? llama el Entonces, libro? se llama Crecer es un mito, pero Sarah Anderson tiene Crecer varios, es un mito. tiene también sus calendarios, o sea, podéis encontrar muchas, o sea, seguramente que por las redes esté también, entonces, bueno, pues habla de la pubertad, habla de los noviazgos, habla de las redes sociales, yo qué sé, de transexualidad, por ejemplo, también hay muchos libros, o sea, hay libros para los más pequeños, hay cuentos que hablan de la transexualidad y demás, hay otros que vienen también en este formato, por ejemplo, El bebé verde es la historia de una chica transexual y entonces, bueno, este es así como muy atractivo también por dentro, ¿ves? Que es así Qué como muy chulo. escrito así, bueno, está bastante bien. Y luego también para adolescentes, pues hay mucha literatura, bueno, muchos libros que hablan del feminismo también, Ujú. bueno, pues un Porque la poco. diversidad sería uno de los grandes temas para la adolescencia. Bueno, Orientación, identidad, claro, deseo. o sea, al final en la adolescencia es verdad que a lo mejor lo que más les puede atraer es el tema de la diversidad, bueno, depende, ¿no? Cada uno, pero sí que es verdad que hay mucha más literatura en la que podemos encontrar esa diversidad de modelos de cómo ser, ¿no? También es un momento en el que vamos buscando un poco quién soy yo también, como Nuestro una hueco. reafirmación de ese yo, ¿no? De ese reencuentro. Entonces, bueno, pues todo lo que se salga un poco a lo mejor de lo más habitual pues también llama bastante la atención, sí. Ujú. Mira, el de Pero Sara bueno, nos dicen que es muy bueno para aquellos que no les guste leer mucho. claro, o sea, porque vienen textos muy cortos, además es divertido, ¿no? Y luego, bueno, me parece también importante recuperar también, para hablar un poco también de los modelos de mujeres, de los modelos de pareja, de los modelos de hombres y demás, recuperar a Mafalda, por favor. O sea, quiero decir, es que Mafalda nos ofrece, bueno, pues un montón de posibilidades, tanto si lo queremos eso, compartir, bueno, como familias a lo mejor, el poder ofrecerlo, el dejarlo ahí y que ya esté, ¿no? O eso, el hablarlo en la familia también. O sea, si existe esa posibilidad y tenemos pues esas características, nuestras hijas e hijos de que son habladores y en familia, pues mira, podemos sacar también esos temas. Yo para acabar, porfi, que nos quedan 5 minutos, Rebe me pasa todas las referencias bibliográficas que ha dado y Sí, yo las pongo en una publicación para que las tengáis ahí para siempre, forever and ever. Y luego, la última pregunta que yo tenía antes de acabar, a mí me sorprendió cuando lanzamos la pregunta en los stories de si leían o no leían
leían, pues sí que es verdad que, bueno, no un porcentaje muy alto, pero sí que nuestros adolescentes leen, pero me sorprendió que la gran mayoría de los adolescentes no han leído nunca sobre temas de sexualidad. Entonces, me gustaría saber un poco desde tu experiencia, lo que a ti te cuentan, los adolescentes buscan en la literatura el tema de la sexualidad. No, ahora menos. O sea, a lo mejor antes más, pero es verdad que ahora a lo mejor se busca menos. Se busca menos porque está mucho más accesible en otros ámbitos. O sea, quiero decir, es que ahora mismo sobre sexualidad nos llega la información, a ellos sobre todo, les llega de tantos lados, sobre todo además como una información mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más, que aunque no la busquen, les llega, que son las redes sociales, internet y demás, que es verdad que no existe esa necesidad a lo mejor que había hace años de buscar en la literatura, buscar en libros formativos lo que no sé o lo que quiero saber, ¿no? O yo qué sé, o contrastar ideas. Al final tienen otros canales muchísimo más rápidos, no entro en si son eficaces o no, pero sí que es verdad que son más rápidos y nos movemos en un mundo ahora mismo, en una sociedad en la que la inmediatez, bueno, pues Es lo se que vive prima. como un valor, ¿no? Y prima bastante, entonces pum, me llega, incluso aunque no lo busque. Entonces en la literatura ahí es mucho más difícil y es verdad que Yo además... también igual desde un modo más optimista o positivo, yo que sé, o idílico o absurdo, quiero pensar que porque la gente no conoce o no cree, pensamos mucho que todo aquello que tenga que ver con sexualidad en la literatura va a ser novela, o sea, literatura erótica. Y todos estos otros Claro, temas de afectividad, de diversidad y tal, no los voy a encontrar ahí. Entonces, a mí creo que esto va a ser una posibilidad brutal para que la gente tenga un montón de recursos y se claro. visibilice que sí que hay posibilidades también en los libros. Ujú, eso es, sí, sí, es como una oportunidad más. Y bueno, y nos dejamos literatura para adultos, ¿no? Que también fuera de lo que es la literatura erótica o de lo que son novelas que hablen del amor, tal, no sé qué, la literatura romántica, hay también un amplio abanico. Ahora mismo está muy de moda también la maternidad, la paternidad, nuevas masculinidades. Pues ante eso también tenemos, bueno, muchísimas posibilidades que hablaremos si queréis en otro vídeo. Eso. Y lo podremos ahí avanzar. Ya veis que es que Que esto solamente da solo para nos quedan mucho. 2 minutos y no me quiero ir sin despedir. O sea, que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, que telita el montón de apuntes que vamos a tomar para empezar a leer un montón de cosas. Que ha sido un placer otra vez tenerte un poco cerca. Ay, sí, para Que mí. O sea, esta cara es porque, ojo, o sea, de repente es como Amaltea, mi cuna, ¿no? El decir, o sea, tengo aquí mi raíz amaltea, ¿no? Y bueno, pues es verdad que estar en contacto con vosotros es para mí, bueno, pues eso, me reconforta el alma, sí, sí. bueno, pues que tienes por aquí además un montón de agradecimientos y que les has encantado. Así que repetiremos, nos volvemos a ver otra vez. Claro Que que sí. muchísimas gracias, Rebe, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer Adiós enorme. adiós a todos, a todas, hasta la semana que viene, gracias. Adiós.